Muy buenos días. Agradezco la invitación nuevamente. Voy a presentar diagnóstico de anomalías mayores en el primer trimestre. Esta es la estructura de la presentación, las guías de la ISO, realización de la exploración fetal ecográfica en el primer trimestre, el diagnóstico de anomalías letales y mayores en el primer trimestre, cuál es la evidencia científica, los trabajos publicados, experiencia internacional y local, casos clínicos, la evolución de los casos clínicos y las conclusiones. La semana 13 es la mejor para evaluar la anatomía fetal en el primer trimestre. Se obtiene una evaluación satisfactoria a las 11 semanas un 75% y esto aumenta a las 13 semanas un 98%. A mayor edad gestacional, la necesidad de la eco transvaginal baja de un 43% a las 11 semanas a un 15% a las 13 semanas. La eco transvaginal incrementó satisfactoriamente la evaluación de la anatomía fetal de un 72% a un 86%. La eco transvaginal es particularmente útil en la evaluación de la cara, riñones, vejigas y acá me olvidé el corazón. La edad gestacional es importante y principalmente la mejor ventana va a ser entre 13 y 14 semanas. Las guías sugeridas por la ISO para la evaluación anatómica en el momento de la semana 11 a 13 más 6 semanas, que fueron actualizadas en el año 2013, recomienda evaluar las siguientes estructuras. Hay que evaluar la cabeza, el cuello, la cara, la columna, el tórax, el corazón, abdomen, pared abdominal, extremidades, placenta, en cortes sagitales y en cortes transversales. Después de hacer el cálculo de riesgo de anomalías cromosómicas, los marcadores, translucencia nucal y marcadores secundarios, evaluamos la anatomía. En corte sagital vamos a ver el hueso nasal, vamos a ver las estructuras acá de la cabeza, vamos a ver el que no exista micrognatia, vamos a evaluar en un corte coronal, podemos ver acá las órbitas y los cristalinos del ojo eh, que están en los globos oculares. Vamos a evaluar el triángulo retronasal para ver la indemnidad del labio superior, vamos a evaluar la columna, que esté indemne la columna, que no exista defectos del tubo neural, y vamos a evaluar a nivel del tórax el corazón que esté hacia la izquierda, en un ángulo de 40 grados hacia la izquierda, el tórax, y que no haya nada al nivel de los pulmones, no haya ninguna estructura anómala en los pulmones. En el corte abdominal vemos el estómago a la izquierda, la vena umbilical, la columna, evaluamos la presencia del estómago y a nivel de, vamos a evaluar también la presencia de los riñones, el estómago, la indemnidad del diafragma. También vamos a evaluar las extremidades en sus tres segmentos óseos, que haya buen alineamiento, que no haya desviación de las extremidades, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Vamos a evaluar también la inserción del cordón umbilical a nivel de la pared abdominal. Las guías de la ISO tienen un formato donde uno tiene que llenar acá para no olvidarse ninguno de estas estructuras. Y acá podemos ver el corte de la cabeza, un corte transversal de la cabeza, donde vemos la línea, la fisura interhemisférica. Vemos acá que los ventrículos laterales están ocupados por los plexos coroides casi en su totalidad. Vamos a ver, también podemos ver estructuras de la fosa posterior. Evaluamos acá la presencia de hueso nasal, el maxilar superior, que no haya micrognatia. Vamos a evaluar acá el tallo cerebral, vamos a ver el cuarto ventrículo y la cisterna y la cisterna magna. Vamos a evaluar la translucencia nucal y vamos a evaluar también en corte sagital las extremidades, como mencioné anteriormente. Acá podemos ver. Entonces, acá realizando una evaluación completa de la anatomía desde la cabeza, vamos a hacer desde la cabeza hasta
terminar en las extremidades. Entonces vemos acá la presencia de la cisura interhemisférica en la línea media, vemos el tercer ventrículo, vemos los plexos coroideos, acá se ven los plexos coroideos, que está indemne. También podemos ver al mismo tiempo las extremidades superiores, vemos los dedos. Ahora vamos a tratar en un corte coronal obtener, visualizar los cristalinos que están en las órbitas, los globos oculares. Ahí podemos ver el cristalino en sus globos oculares. Vamos a ver, evaluar el perfil, que no haya micrognatia. Acá también vemos las extremidades superiores. Estamos evaluando en un embarazo de 13 semanas. Acá tratando de ver el ángulo retronasal para ver la indemnidad del labio superior. Acá vamos a pasar ya a tórax. Pasamos a tórax y evaluamos inmediatamente el corazón. Ahí vemos que primeramente hemos visto el situs, el estómago a la izquierda. Posteriormente subimos al corte al tórax, 4 cámaras, y ahí vemos el 3 vasos. De izquierda a derecha vemos pulmonar, aorta, cava y la tráquea. El screen cardíaco en la ecografía morfológica 21-24, hay que evaluar el corte de 4 cámaras, aplicar el Doppler color y el corte de 3 vasos tráquea, y con eso es suficiente para diagnosticar alguna cardiopatía congénita mayor. Pasamos acá, seguimos evaluando en corte sagital, vemos el arco aórtico, el arco ductal, vemos la indemnidad acá del diafragma, vemos 2 imágenes econegativas en el abdomen, que sería el estómago que se encuentra por debajo del diafragma, vemos la vejiga, se puede ver claramente la vejiga, acá, y vamos a adelantar un poco para, acá pasamos a evaluar las extremidades inferiores con sus 3 segmentos óseos, el muslo, la pierna y los pies, que no haya desviación de las extremidades inferiores. Aplicamos el Doppler color para ver las arterias umbilicales a cada lado de la vejiga. Ahí se puede ver. Voy a adelantar un poco el video. Nuevamente volvemos a explorar la indemnidad de la pared abdominal, la inserción del cordón umbilical, las extremidades superiores nuevamente, también con sus 3 segmentos, antebrazo, brazo y la mano. También podemos ver los dedos de la mano. Se puede ver los dedos de la mano. Nuevamente tratando de explorar el perfil, hueso nasal, y para terminar de explorar la evaluación anatómica temprana en la eco 11 a 13 más 6 semanas. Acá se ve el triángulo retronasal. Hemos terminado, ahí nuevamente explorando el corazón. Siempre es importante aplicar en la ecografía de screening, aplicar el Doppler color para evaluar el corte de 4 cámaras y el corte de 3 vasos. El trabajo más grande de evaluación de la anatomía en el primer trimestre fue publicado el año 2019. El grupo del doctor Kipros Nicolaides, con más de 100.000 embarazos. Más de 100.000 embarazos. Este grupo publicó del año 2009 al 2018. Previamente hizo un estudio previo, y los mismos autores, y lo actualizó del año 2009 al 2018 en más de 100.000 embarazos. Y clasificaron en 4 grupos. Ellos clasificaron en 4 grupos. Las que siempre se diagnostican en el primer trimestre: el acráneo, holoprosencefalia, anomalías de tallo corporal, atresia pulmonar, atresia tricuspidia, ónfaloceles, gastrosquisis.
aquellas que casi siempre se van a diagnosticar, como espina bífida, displasia esquelética, artrogriposis, hipoplasia del ventrículo izquierdo, canal AB, cardiopatía compleja como el isomerismo izquierdo y la megavejiga, obstrucción urinaria. Aquellas que ocasionalmente se van a diagnosticar, como las anomalías de la fosa posterior, anomalías de los dígitos, las fisuras labiopalatinas, la hernia diafragmática congénita, las cardiopatías que se van a diagnosticar en forma ocasional, el falot, la transposición de grandes arterias, coartación aórtica y displasia tricuspidia. También quistes abdominales se van a diagnosticar en forma ocasional, y aquellas que se van a diagnosticar también urogenital son en forma ocasional agenesia renal, riñones multiquísticos. Y las que nunca se van a diagnosticar en el primer trimestre van a ser la ventriculomegalia, la agenesia del cuerpo calloso, las anomalías de las extremidades inferiores, como el pequino, el piebot, el complejo de malformación adenomatosa quística, defectos septales, las estenosis pulmonares, la estenosis aórtica, tumores, arritmias, atesia intestinal y hidronefrosis, y defectos a los genitales. Esto nunca se va a diagnosticar. Entonces, tiene que existir un protocolo ecográfico donde van a ver cortes transversos de la cabeza para ver el cráneo, línea media, plexo coroídeo, lo que ya hemos visto en el video, corte sagital medio para ver el hueso nasal, el mesencéfalo, tronco cefálico, corte transverso de las órbitas para ver el labio superior paladar, corte sagital de la columna para ver la médula espinal y descartar defecto del tubo neural, corte transverso del tórax. Hay que aplicar Doppler color para evaluar el corazón, 4 cámaras, evaluar el flujo de la válvula tricúspide, cortes transversos y sagitales del tronco, extremidades para ver estómago, riñones, vejiga, cordón umbilical, huesos largos, manos y pies, evaluación cualitativa y una evaluación cualitativa de la fosa posterior. El grupo de la Fundación de Medicina Fetal son estrictos y ellos, los operadores que realizan la ecografía 11 a 14 semanas, recomiendan que que esté certificado, tiene que estar certificado, tiene que estar, la técnica es de ellos, el grupo realiza generalmente transabdominal, solamente un 3% lo realiza transvaginal, aquellos que son con mala ventana por vía abdominal, la duración 30 minutos. Aparte, una vez que realizan los marcadores de aneuploidías, comienzan a evaluar cada uno de los órganos: cabeza, cara, columna, corazón, tórax, abdomen y miembros y extremidades, como hemos mencionado anteriormente. En el primer estudio, que fue realizado en el año 2006-2009, ellos encontraron que la tasa de detección siempre va a ser del 100% de acrania, holoprosencefalia, lobar, gastroquisis, onfalocele, megavejiga. Un 25-50% se va a detectar defectos cardíacos mayores, anomalías de extremidades y hernia diafragmática. Y por debajo del 10% se va a diagnosticar la espina bífida, fisuras palatinas y defectos renales. Y en su último trabajo del año 2000, en su último trabajo del año 2009 al 2018, aumentaron los diagnósticos de tal manera que se va a diagnosticar acráneo en el 100% de los casos, holoprosencefalia, lobar, encefalocele, atresia tricuspidia, atresia pulmonar, pentalogía de Cantrell, ectopia cordis, onfalocele, gastroquisis y las anomalías de tallo corporal. En más del 50% se puede diagnosticar espina bífida abierta, hipoplasia del corazón izquierdo, defectos del septum atrioventricular, defectos cardíacos complejos, isomerismo atrial izquierdo, obstrucción urinaria baja, ausencia de extremidades, síndrome de abstinencia y hipokinesia fetal, displasia esquelética fetal.
Y en menos del 10% vamos a diagnosticar en el primer trimestre, o ellos diagnosticaron ventrículomegalia, agenesia del cuerpo calloso, fisura labial aislada, malformaciones congénitas de la vía aérea, defecto del septo ventricular, quistes abdominales, agenesia renal unilateral, riñón multiquístico, hidronefrosis, riñón supernumerario, hipospadia y pivot. Compararon con el estudio previo que realizaron, que existía una mayor detección de espina bífida de un 59 versus un 15%, las cardiopatías mayores un 52 versus un 34%, la fisura labial y palatina 35 versus a un 5%. Y esto era debido a que había una mejoría en la técnica de los ecógrafos de mayor resolución. Utilizaban un protocolo estandarizado, considerando la evaluación cualitativa de la fosa posterior, agregar el Doppler color para el corte de 4 cámaras y tracto de salida, integraban el corte de 3 vasos tráquea y cortes de transversos de la cara para evaluar el labio paladar, el triángulo retronasal que fue propuesto por el doctor Waldo Sepúlveda para diagnosticar la fisura labiopalatina. También se encontró en este estudio último mayor número de anomalías fetales, 1.7 versus 1.1, y ellos atribuían de que esto era por la mayor expectativa en los últimos 10 años en el diagnosticar anomalías, ya sea como defectos del septum, del tabique interventricular, anomalías del arco aórtico derecho, agenesia renal unilateral o riñón pélvico. Y también en el screening de rutina del tercer trimestre que se ha aumentado los diagnósticos, obstrucción intestinal, quistes ováricos no detectables en el segundo trimestre en niño natal. Es importante decir que el diagnóstico de anomalías congénitas, anomalías estructurales en el primer trimestre, tiene que complementarse con la ecografía del segundo trimestre y con la ecografía del tercer trimestre. Siempre debe complementarse. El diagnóstico de malformaciones letales y mayores tiene una tasa de detección muy alta, de 100%. Y estas malformaciones son la secuencia encefalia, anencefalia, cefalocele, el complejo de la pared abdominal y de las extremidades, como ser el síndrome de OIS, que es onfalocele, ectrofia vesical, ano imperforado y anomalías de la columna vertebral, pentalogía de Cantrell, sirenomelia. Y el diagnóstico prenatal de anomalías mayores en el primer trimestre. Las anomalías congénitas severas tienen que ser diagnosticadas en el primer trimestre durante la ecografía 11 a 13 más 6 semanas. Y existen 5 anomalías que son susceptibles de diagnóstico en esta etapa: la oroporocencefalia, la megavejiga, el canal aurículo-ventricular, la hernia flagmática izquierda y el onfalocele. En algunos países donde hubo la despenalización del aborto en las 3 causales, como por ejemplo acá en Chile, resulta imprescindible el diagnóstico prenatal temprano de las anomalías incompatibles con la vida extrauterina, sobre todo si se asocian con anomalías cromosómicas letales. Estas anomalías mayores son, que se pueden diagnosticar en el primer trimestre, son la holoprosencefalia, el canal auriculoventricular completo, hernia flagmática izquierda, onfalocele y megavejiga. En el programa Astraya del screening del primer trimestre de la Fundación de Medicina Fetal, está integrado los defectos mayores o anomalías mayores. Y acá podemos ver, se puede ver holoprosencefalia, hernia flagmática, defecto atrioventricular, onfalocele y megavejiga. Y donde vemos también, donde evaluamos toda la anatomía, de tal manera que cuando uno ya hace el cálculo de riesgo de anomalías cromosómicas, pasa a evaluar la anatomía, y si es que encuentra un defecto mayor, una anomalía mayor, tiene que registrarlo y automáticamente el cálculo de riesgo de anomalías cromosómicas va a cambiar. Hablamos de megavejiga cuando la vejiga es mayor de 7 milímetros, de 7 a 15 milímetros. El diagnóstico en primer trimestre tiene una tasa de detección del 100%.
Tiene una incidencia de aneuploidías de un 31%, se asocia a trisomía 13, 18, trisomía 21. El diagnóstico del primer trimestre es 100%. Hablamos de hernia diafragmática izquierda cuando el estómago o el intestino está en el tórax, y vamos a verlo en el corte transversal, como vemos acá. La hernia diafragmática congénita se presenta en 1 a 2.500, 1 a 3.500 nacidos vivos. La hernia diafragmática izquierda es mayor que la hernia diafragmática derecha en una relación de 6 a 1. Y en los criterios ecográficos vamos a evaluar que el corazón se va a encontrar en dectroposición, es decir, desviado hacia la derecha. Vamos a evaluar que en el tórax va a existir la presencia de una imagen econegativa que va a ser el estómago o asas intestinales. Y el 90% son hernias de Bode-Lock y el 9% de Morgani, y el resto son inusuales. El onfalocele es un defecto medial de la pared abdominal anterior a nivel de la inserción del cordón umbilical. Puede estar herniado el intestino, también el intestino, el hígado, en el amnios y el saco perineal, el saco peritoneal. El diagnóstico siempre tiene que ser mayor a las 12 semanas. Antes de las 11 semanas es la hernia umbilical fisiológica. Por lo tanto, el diagnóstico lo vamos a hacer después de las 12 semanas. El onfalocele, el 55% de los onfalocele, cuando tuvieron contenido intestinal, tuvieron una anomalía cromosómica, y la principal es la trisomía 18. Y después le sigue 13, 45X0 y también trisomía 21. El canal AB completo, que es un defecto de la cruz del corazón, donde vamos a ver una válvula auriculoventricular única, una CIB de entrada, ausencia del septum primum. Se sospecha en el corte 4 cámaras y se asocia a trisomía 21 en un 60%. Los canales AB que son desbalanceados tienen asociación con el síndrome de heterotaxia. La holoprosencefalia es una anomalía que involucra el cerebro anterior, es la falta en la división completa e incompleta del cerebro anterior. Se presenta en la segunda a tercera semana post-concepción. El diagnóstico va a ser porque vamos a encontrar una cavidad ventricular única, ausencia de las estructuras de la línea media, como no va a existir el cábulo septum pelúceo, no va a existir el cuerpo calloso, no vamos a ver el tercer ventrículo, los tálamos van a estar fusionados y va a desaparecer los plexos coroideos, no van a ver los plexos coroideos, y ausencia del signo de la mariposa. Eso se presenta un 100%, y también en un 40% cuando existe un DDP por debajo del percentil 5. Desaparece el signo de las alas de la mariposa que fue propuesto por el doctor Waldo Sepúlveda. La holoprosencefalia tiene una prevalencia reportada en 1 a 1.300 embarazos aproximadamente, y el 66% presentan anomalías cromosómicas, sobre todo la trisomía 13, también trisomía 18. Entre los tipos son alobar, semilobar, lobar, variante y la variante interhemisférica media. El 80% presenta malformaciones craneofaciales como la ciclopía, sinoptalmia y prosbóside. Acá tenemos imágenes de la prosbóside, donde es una apéndice cutánea con una sola fosa nasal situada que está sobre los ojos, y la sinoptalmia, función parcial de la parte de los dos ojos en la línea media. Estas son imágenes de pacientes que se les diagnosticó holoprosencefalia y que no aceptaron la interrupción voluntaria del embarazo. Nosotros realizamos nuestra experiencia de diagnóstico de anomalías mayores en el screening, una serie de casos, y está publicado en la revista chilena de ultrasonografía del año 2019. Este es un estudio retrospectivo de 1.600 pacientes evaluadas del 1 de septiembre de 2013 a julio de 2018 en la unidad de ecografía de Interamérica Norte y control posterior de las pacientes con anomalías mayores
en la eco del segundo trimestre y tercer trimestre en la unidad de medicina materno-fetal del Hospital San José, donde también se produjo el nacimiento. Se realizó el screening 11 a 13 más 6 semanas utilizando el programa de cálculo de riesgo de primer trimestre, el programa Astraya de la Fundación de Medicina Fetal. La metodología lo realizamos entre la 11 y la 13 más 6 semanas. Eso sí que hacíamos el examen por vía abdominal y transvaginal, siempre duración 30 minutos, y estos datos quedaron registrados en el programa Astraya. Y por supuesto que fueron certificados y la base de datos fue certificada y fue con control de auditoría por la Fundación Medicina Fetal. Encontramos 36 pacientes con translucencia nucal aumentada, mayor al percentil 95. 26 de ellas tenían un alto riesgo de anomalías cromosómicas, de las cuales 6 tuvieron anomalías congénitas mayores. Y acá se las voy a presentar. La primera es una mega vejiga que medía 15 a 7 milímetros, diagnosticada a las 11 más 3 semanas. La paciente presentó un aborto espontáneo a las 14 semanas. La segunda paciente, no tengo las imágenes, se diagnosticó a las 13 semanas una holoprosencefalia lobar. Esta paciente rechazó hacerse el estudio genético, llegó a término, se confirmó el diagnóstico y fallece a los 30 días. La tercera paciente es la hernia diafragmática izquierda, que se hizo el diagnóstico a las 13 más 5, se confirma en la ecografía del segundo trimestre, el cariotipo es normal, nace a término y fallece a los 15 días por hipoplasia pulmonar severa. La cuarta paciente, un diagnóstico de onfalocele a las 12 semanas, se hizo estudio genético, cariotipo normal, es una paciente que llega a términos, se realiza una cesárea y posteriormente el recién nacido se operó y actualmente está sano. Este es el caso del onfalocele. La otra paciente se hizo un diagnóstico de canal AB a las 13 semanas, se sospechó el canal AB a las 13 semanas, a las 22 semanas se vio que se encontró un canal AB con un complejo faló tipo atresia pulmonar, se le hizo estudio de genético de un cariotipo normal, el parto fue a las 36 semanas, se confirmó el diagnóstico de canal AB más falot, pero además tenía un drenaje venoso pulmonar anómalo total que se logró evaluar con el Angiotac y estaba fuera de alcance quirúrgico y falleció a los 10 días. Y la última paciente es la paciente de la segunda holoprosencefalia que diagnosticamos en el 2018, una holoprosencefalia alobar, que la paciente, una vez informada de su diagnóstico, solicitó la interrupción voluntaria del embarazo por segunda causal. Actualmente nuestra base de datos ha aumentado, ya llevamos más de 2.600 ecografías realizadas entre las 11 y las 13 más 6 semanas, y esta experiencia ya es de prácticamente de 8 años, y tenemos exactamente hasta el día de ayer 2.658 pacientes de screening 11 a 13 más 6 semanas. Esta es la primera paciente que les comentaba que medía una mega vejiga 15 milímetros, 15 por 38 milímetros. Esta paciente tenía alto riesgo de anomalías cromosómicas, pero fue un aborto espontáneo a las 14 semanas. Esta es la hernia diafragmática, donde se puede ver acá el corazón en dextroposición y el estómago en el tórax. Acá se puede ver al doble color, se puede ver bien que el corazón está desviado hacia la derecha. Vemos acá el estómago en el tórax. Y el screening cardíaco en esta paciente estaba normal, solamente que tenía una dextroposición y podemos ver claramente que el estómago está en el tórax. También tenía una paciente que tenía alto riesgo de anomalía cromosómica. Hernia diafragmática izquierda, en corte sagital, se ve acá el estómago en el tórax. El onfalocele, vemos acá la estructura, la protrusión del intestino cubierto por el amnios y por el peritoneo. Acá vemos, control anterior se puede ver mejor.
y de la cúpula del onfalocele se ve la inserción del cordón umbilical. Esta paciente también tenía, según su cálculo de riesgo, alto riesgo para trisomía 18 y para trisomía 13. El cariograma salió normal y esta paciente se operó y evolucionó bien. Actualmente está operado y está vivo. Onfalocele. Es importante recordar que el diagnóstico lo vamos a hacer después de las 12 semanas, no antes, porque es la hernia umbilical fisiológica. Esta paciente, el canal AB, tenía 24 años y daba alto riesgo para trisomía 21 y trisomía 18. Acá podemos ver el corte 4 cámaras alterado. Y acá se ve CIB de entrada, válvula B única, ausencia de septum primo. Y acá cuando llegó a las complejo Fallot más atresia pulmonar, y cuando nació tenía un drenaje y fue fuera de alcance quirúrgico. Esta es la paciente de la prosencefalia que rechazó el estudio genético, la primera paciente de la prosencefalia, al OVAR, nace a término, se confirma el diagnóstico y fallece a los 30 días. Y esta es la paciente que el 2018 diagnosticamos en la holoprosencefalia, donde se puede ver acá muy claro la cavidad ventricular única, ausencia de las estructuras de la línea media, tálamo fusionado, defectos craneofaciales. Acá se puede ver que está totalmente anormal la cara. Vemos acá cavidad ventricular única, tálamo fusionado. Probablemente tenga su probóscide. Tenía esta paciente una translucencia nucal normal y se puede ver acá como hay una fase anormal. Esa paciente sometió a solicitó la interrupción voluntaria del embarazo. Otra condición de una anomalía mayor, una anomalía letal, es la sirenomelia. Y la sirenomelia es una anomalía mayor que se caracteriza por fusión de las extremidades inferiores y anomalías vasculares. Se caracteriza porque hay fusión de las extremidades inferiores y también está asociado a arteria umbilical única, y se puede ver que existe una imagen a nivel de abdomen, una imagen econegativa que no es la vejiga porque está lateral, y que este es un fondo, es el colon ciego porque también hay ano imperforado. Esta anomalía tiene una hiperextensión del miembro inferior. Los miembros pueden estar fusionados, como en este caso, pueden ser solamente el fémur y la tibia, una sola extremidad que está por fémur y tibia, y vemos acá la arteria umbilical única. Acá vemos la hiperextensión de la extremidad, hiperextensión de la rodilla, está hiperextendido. Acá podemos ver la posición anómala, hiperextensión de la rodilla. Acá vemos en el 3D, en 4D vemos la extremidad, que es como una pata de palo de pirata, así se lo ha llamado. En el año 2020 publicamos, juntamente con el doctor Waldo Sepúlveda, colaboramos en un trabajo multicéntrico de 12 casos de diagnóstico de sirenomelia en el primer trimestre. Estuvieron el doctor de Estados Unidos, la doctora de Alemania, nosotros de la clínica Indisa en Santiago de Chile, el doctor Waldo Sepúlveda en su centro médico, la doctora Pilar Martínez en Madrid y el doctor Simon Meyer en Australia. Y diagnosticamos 12 casos, o sea, nosotros colaboramos con 2 casos y este es el caso que les he mostrado de sirenomelia, y el doctor Waldo Sepúlveda con otro caso. Y la conclusión es que la ecografía
La detección ecográfica de extremidades inferiores anormales o de un quiste intraabdominal localizado lateralmente durante la exploración del primer trimestre pueden ser signos de alerta de cienomelia. Esto debería provocar un examen detallado de la parte inferior del cuerpo del feto y la anatomía intraabdominal, incluidos los principales vasos abdominales, con el fin de buscar otros hallazgos confirmatorios. Estas son las imágenes del artículo. Acá se puede ver lo mismo que les he mostrado. Arteria umbilical única. Y esta es la clasificación tipo 1 que hay hasta la tipo 7. Y acá podemos ver la, eh, la variante Impus apus, que es la de pirata el palo, la pata de palo de pirata, porque es una extremidad única donde está el fémur y la tibia y no existe pie. Y acá vemos una imagen de la arteria umbilical única. Esto es más o menos lo mismo acá en 4D. Otra entidad letal, que es la pentalogía de Cantrell, donde ecográficamente el diagnóstico se hace por una ectopia cordis y un onfalocele. Hay defectos del diafragma, hay defectos de la parte baja del esternón, y también puede estar asociado a cardiopatías. Este es un caso que tuvimos diagnosticado el primer trimestre, donde se ve acá el corazón prácticamente afuera del tórax y con un gran vaso único que era un probable truco arterioso. Este paciente nació y falleció como a los 5 minutos. Acá se puede ver, acá se ve la cabeza y fíjense que se ve el corazón afuera latiendo en la cavidad amniótica. Vemos el onfalocele y el vaso, este gran vaso que es un tronco que va hacia el corazón. Pentalogía de Cantrell. Este trabajo está publicado en la revista de la Sociedad Chilena de Ultrasonografía. Anomalías de tallo corporal, que son anomalías del defecto de pared abdominal y del tórax, y también puede haber defectos de la columna vertebral, como cifoescoliosis, y está asociado a un cordón umbilical corto o un cordón umbilical ausente. El feto está pegado hacia la placenta. Este es un caso de un embarazo gemelar, bicorial, biamniótico, que uno de estos niños tenía una anomalía de tallo corporal. Por supuesto que no se hizo ningún tipo de tratamiento y posteriormente este fetito debutó con óbito intrauterino. Este es un caso que evaluamos a las 13 semanas, más 3, y tenía todos los marcadores normales, excepto que tenía un hueso nasal ausente. Nos impresionaba que las extremidades estaban normales en esa fecha, fíjense, y acá se podía ver muy claramente los plexos coroideos, la sección interhemisférica, lo consideramos como normal. Acá vemos las extremidades superiores, las extremidades inferiores, y tenía hueso nasal ausente, nos daba un riesgo intermedio, y como nos daba un riesgo intermedio, habíamos solicitado un estudio prenatal no invasivo y además reevaluación de la anatomía en 15, 16 semanas. Y cuando vino esta paciente a las 16 semanas, era una displasia esquelética letal, que es una osteogénesis imperfecta, tenía una micromelia severa, una angulación y acortamiento de los huesos largos, tenía una hipomineralización, fíjense acá de la cabeza, los huesos no se observan, y tenía el fémur tenía acodado como en mango de teléfono. Entonces era una osteogénesis imperfecta tipo 2. Acá se puede ver en forma clara. También estas pacientes tienen fractura de las costillas en Rosario y se produce hipoplasia pulmonar. Es la osteogénesis imperfecta tipo 2 y es una condición letal. Esta paciente acogió a la interrupción voluntaria del embarazo, y estas son acá podemos ver al
cuando se produjo ya el aborto. Se ven las múltiples fracturas en las extremidades superiores y en las extremidades inferiores, fíjense acá, y también existía una hipoplasia pulmonar. Osteogénesis imperfecta tipo 2. Como conclusión, podemos decir que existen anomalías estructurales que tienen que ser diagnosticadas en el 100% de los casos en el screening 11 a 14 semanas. Para aumentar la tasa de detección general de las anomalías estructurales, como dice el grupo de la Fundación de Medicina Fetal de Londres, tiene que existir un protocolo estandarizado para la evaluación anatómica, tiene que realizarse un tiempo adecuado para el mismo, 30 minutos, realizarlo por vía abdominal y transvaginal, y siempre se debe complementar con la ecografía del segundo y del tercer trimestre. La tasa de detección fetal en el primer trimestre, como hemos visto, es factible. Las tasas de detección son altas, casi un 80%. El uso combinado de la vía transabdominal y transvaginal aumenta la tasa de detección. Las anomalías mayores y letales tienen una tasa de detección del 100%. El diagnóstico prenatal precoz de anomalías fetales mayores en el primer trimestre va a permitir complementar el estudio en forma rápida y oportuna, va a permitir hacer un estudio genético, va a quitar la ansiedad temprana de los padres, va a permitir a los padres tomar la decisión de interrupción voluntaria del embarazo en un caso dado de una anomalía incompatible con la vida, y lo que va a favorecer el acompañamiento, va a disminuir la sintomatología afectiva aguda y evita la cronificación del proceso, y además evita las complicaciones maternas si el procedimiento se realizaría en forma tardía. Muchas gracias. Les voy a dejar acá mi correo si es que hay alguna pregunta, alguna duda, para que me la puedan realizar. Muchas gracias.